Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La atmósfera se tornó densa en el corazón del pueblo, donde los murmullos de la multitud se entrelazaron con el clamor del temor. En ese instante, la voz de Dios se escuchó como retumbo de truenos, resonando en cada rincón de la tierra, llamando a su pueblo a la acción. Aquel día, los corazones de Israel estaban atribulados pues se veía el horizonte nublado y opresivo. Moisés, el siervo fiel, se acercó al tabernáculo, donde la gloria del Señor descendía en forma de nube. Ante el estandarte divino, sus ojos se levantaron, y entendió que Yahvé escribía una página en la historia de su pueblo, Éxodo 33, 9. La voz de Dios reverberó en su ser, recordándole la promesa que les había hecho. Porque yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo, resonó en su mente, llenándole de convicción, pero dentro de la multitud, la confusión cercaba a algunos. Un grupo de ancianos se agruparon, husmeando entre ellos con incredulidad. ¿Quién es este que nos llama a prepararnos? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que no entendemos?, se preguntaron, temerosos de la opacidad del futuro. Moisés, al enterarse de sus dudas, con autoridad divina les habló: recuerden al Dios que nos ha guiado. No temáis ante lo desconocido, porque aquel que es fiel ha prometido acompañarnos hasta el final, Deuteronomio 31, 6, mientras tanto, en la distancia, se alzaba un nuevo líder. Josué, el hijo de Nun, observaba las crecientes tensiones. Su corazón ardía por la urgencia de la tarea que tenían por delante, ingresar a la tierra prometida. Hoy es un día de decisiones, proclamó con voz clara. Elige hoy a quién servirás, si a los dioses que adoraron nuestros padres o al Señor que nos ha liberado. Josué 24:15. Estas palabras fueron como una flecha certera en los corazones de los oyentes, atravesando la neblina de incertidumbre, pero al mismo tiempo, el enemigo susurraba con sutileza entre la multitud: ¿por qué seguir adelante? Mira cómo los errores del pasado acechan en cada esquina. No hay esperanza verdadera, solo un futuro incierto. En ese momento, la tierra tembló, y un alarido clamó desde el abismo, resonando en cada alma que dudaba. A lo lejos, el fuego del sacrificio empezaba a arder en el altar. Los sacrificios no eran solo ofrendas, sino un símbolo de redención y esperanza. Adoremos al Señor juntos, clamó Moisés, mientras las llamas iluminaban la noche y la gloria de Dios brillaba con más fuerza. Era un llamado a la reconciliación, un regreso a la pureza espiritual. Mientras la atmósfera se electrizaba, el viento sopló fuertemente, trayendo consigo un mensaje: el tiempo se acerca, y la justicia de Dios no será burlada. Aquellos que han permanecido fieles verán su recompensa. Hebreos 10:37. Así, un eco se extendió entre el pueblo, con un murmullo de promesa y advertencia, mientras la nube de gloria amenazaba oscurecer el camino de los que se apartaban. En medio del pánico y la incertidumbre, la fe de algunos comenzaba a brillar. Pero lo que están a punto de ver será el cumplimiento del plan soberano de Dios. Miren y escuchen, porque el día de la gloria está cerca, resonó en el aire. Con la confianza en el poder de su llamado, el pueblo se preparaba. Sin embargo, en un rincón del corazón de la multitud, uno solo en voz baja dijo: pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios. Los ecos de la advertencia comenzaron a calar profundo en los corazones del pueblo. Una mezcla de temor y expectativa llenaba el aire, mientras la humareda del sacrificio danzaba hacia el cielo, llevándose las súplicas de un pueblo angustiado. Moisés, con su rostro radiante, se volvió hacia la asamblea, y alzó su voz una vez más: hijos de Israel, el Señor nos ha traído hasta aquí por su divina providencia. No perdáis la esperanza, deleite en la bondad de Dios, sino preparaos, porque algo grande está por suceder. Salmo 27:14. La multitud, entre murmullos y gestos de incertidumbre, comenzó a inquietarse. Algunas mujeres se aferraban a sus hijos, temerosas de lo que podría acontecer. Algunos hombres, dudosamente, miraban al horizonte, donde la tierra prometida se delineaba en un tenue resplandor. Entre ellos, un joven llamado Caleb,
cuyo corazón latía con fervor, se levantó y gritó, no temáis, pues aquellos que confían en el Señor serán copiosos en bendiciones. Salmo 37, 9. A medida que las voces resonaban en la asamblea, un calor, aun con el aire frío que se estaba asentando, comenzó a envolver a los congregados. El tamborileo de sus corazones se mezclaba con la vibración del poderoso viento del desierto que se alzaba. Moisés, sintiendo la presión del momento, inclinó su cabeza y buscó la dirección divina. Lleno de reverencia, exclamó, Señor, ¿qué has preparado para nosotros? En ese instante, el cielo se abrió, y una voz llena de majestad ordenó, prepara tus corazones. Un milagro se aproxima, la expectativa creció. El pueblo, ahora en un estado de alerta y anhelo, comenzó a hablar entre ellos, ¿qué milagro podría ser este? ¿Acaso serán las promesas que nos hizo nuestro Dios? Algunos aún estaban repletos de dudas, pero otros, como Josué y Caleb, ardían en fe. Mirándose entre sí, ellos comenzaron a alzar sus manos, nuestro Dios es un Dios poderoso. Él no nos abandonará. Salmo 46, 1. Mientras el pueblo clamaba, una nube inmensa cubrió el tabernáculo, oscureciendo todo a su alrededor. La atmósfera, cargada de anticipación, parecía vibrar. Una luz resplandeciente surgió de la nube, y en un instante, los rostros de los presentes reflejaron el poder divino. Temed no, porque el Señor vuestro Dios marcha con vosotros. Deuteronomio 24, proclamó Moisés con un tono que reverberaba en cada alma, pero entre los que temían, el eco del enemigo volvió a resonar. Mira cómo duda tu hermano. Ve cuán incierto es su camino. ¿Sabes que será más fácil volver a Egipto? La discordia comenzaba a infiltrarse nuevamente como un veneno sutil. Sin embargo, los hombres y mujeres de fe, aquellos que se habían mantenido firmes, tomaron la iniciativa. Ellos se acercaron a la línea del sacrificio, ofreciendo sus corazones en adoración, una demostración de confianza en el Dios que los había guiado, como si se sujetaran a una cuerda de promesas, comenzaron a cantar himnos de gloria, invocando la intervención del Altísimo con cada nota. Esperamos en tu llegada, Señor, susurraban, y en ese momento de búsqueda, el interior del tabernáculo brilló con una luz que deslumbra cualquier miedo. Pero lo que no conocen, dijo nuevamente aquel corazón que desde el rincón murmullaba, es que hoy se desata en nuestras vidas algo que jamás podríamos imaginar. El plan de Dios. La voz se perdió en la multitud, pero las palabras se grabaron profundamente en las conciencias. Una chispa de revelación sobre el propósito divino aún estaba por ser revelado, y así, un murmullo de promesas y asombro se extendía, mientras la gloria del Creador empezaba a hacerse visible, anunciando que el tiempo de la revelación había llegado. Escuchad, pues en breve veréis la obra del Señor, y muchos correrán a rendir homenaje ante Él, porque el cumplimiento de su pacto está cerca. Un susurro llenó el aire del tabernáculo, prometiendo que el desenlace de esta historia era solo el comienzo de la realización del plan soberano de Dios. La atmósfera estaba cargada de una gloria casi palpable, y los corazones del pueblo empezaban a latir al unísono con la promesa de Dios. Eran momentos de expectación en los que lo etéreo comenzaba a entrelazarse con lo terrenal, y Moisés, mirando hacia la nube que había descendido, se sintió empoderado por una certeza divina. El Señor ha hablado. Preparad vuestras ofrendas, hágase en nosotros según su voluntad, clamó, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. Mientras las palabras de Moisés se desvanecían en el aire, un profundo silencio cayó sobre el pueblo. Era como si el universo entero contuviese la respiración, cada mirando anhelaba ver cómo se desplegaría aquel milagro prometido. Justo en ese instante, la luz de la nube se tornó en un fulgor aún más radiante, y de ella emergieron figuras angelicales, sus rostros resplandecían como el sol y llevaban mensajes de esperanza. Pueblo de Israel. Escuchad la voz del Señor, resonó el proclamador celestial. No volveréis a ser esclavos.
Con mano fuerte seréis guiados hacia la tierra que fluye leche y miel, el pacto de vuestro Dios se cumplirá, y no habrá quien lo detenga. Las mujeres, temerosas en un principio, comenzaron a sonreír, y los hombres, llenos de valor, levantaron sus manos al cielo. La confianza en el Señor se reavivó en sus corazones. Aleluya. El Señor es nuestro guardián, gritó Caleb, y su clamor se hizo eco en toda la asamblea. Cada voz se unió en un estruendo de adoración, y la alabanza ascendía como una ofrenda fragante ante el trono de Dios. Sin embargo, entre la alegría y la revelación, un hombre armado con dudas, uno de aquellos que se había dejado llevar por el desánimo, alzó su voz por encima de la multitud. ¿Y si tropiezan nuestros pies en el camino? ¿Y si no encontramos la tierra prometida? ¿Acaso no nos han traído aquí para morir en este desierto? El susurro de temor se esparció como el viento sobre la multitud, y algunas miradas comenzaron a titubear. Pero Moisés, con una mirada firme y llena de propósito, se volvió hacia el pueblo y dijo: los que se esfuerzan por convenceros de volver a Egipto son aquellos que no comprenden el poder de nuestro Dios. ¿Acaso olvidáis las plagas que nos liberaron? La mar que se partió ante nosotros, Éxodo 14:21. La multitud cayó, y el recuerdo de la mano poderosa de Dios comenzó a calar nuevamente en sus corazones. Moisés continuó con una voz intencional y apasionada: os traigo un mensaje de esperanza, el Señor es fiel a su pacto, y en su tiempo, se manifestará con poder para liberaros de todo mal. Salmo 91:15. De pronto, un destello de luz dejó atónitos a todos, y la voz del Altísimo resonó de nuevo desde la nube: mirad y ved, porque dentro de 3 días, haré un milagro. Os mostraré que el Hijo de la promesa no será recordado en vano. Las aguas de la fe se dividirán, y caminaréis en mi poder. Una ola de murmullos sumó confusión y asombro entre el pueblo, pero también encendió en muchos corazones una llama de esperanza ardiente. ¿Qué significa esto?, preguntó uno de los ancianos sabios. Significa que el tiempo de revelación ha llegado, respondió Moisés, con la mirada fija en la nube. Estad preparados, porque el Dios de vuestros padres está por actuar de maneras que jamás habríais imaginado. El pueblo, sintiendo el poder del momento, se sintió impulsado a consagrarse aún más ante Dios. Un nuevo canto de adoración estalló entre ellos, marcado por la expectativa de lo que estaba por venir. Sin embargo, entre la fe renaciente y la incertidumbre aún presente, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué significará el milagro de los 3 días? ¿Cuáles serán las pruebas que enfrentaremos antes de ver la gloria de Dios? Así, el pueblo se volvió hacia el unísono clamor: Señor, guíanos. Revela tu plan y ven a nuestro encuentro. En ese instante, se cerró el capítulo, quedando el eco de la promesa de un milagro aguardando su cumplimiento, un misterio divino cuya revelación se acercaba, y que cambiaría el curso del pueblo de Dios. Para siempre. La tensión en el aire era innegable, como si cada latido de los corazones que rodeaban a Moisés pudiese detonar el milagro que se esperaba. Pasaron las horas, y los 3 días señalados parecían eternos, mientras los israelitas se afanaban en prepararse, no solo en sus cuerpos, sino también en sus espíritus. De sol a sol, las familias ofrecían sacrificios, haciendo una vez más votos de fidelidad al Señor. Moisés, lleno del fervor del Altísimo, los guiaba cada mañana, recordándoles la grandeza de su Dios. Recordad, el Dios que os prometió es el mismo que parte los mares y que hace llover maná del cielo. Éxodo 16:4. Este recordatorio les llenaba de valor, y muchos sintieron el fuego del propósito renovado en sus corazones. El tercer día amaneció aún más glorioso que los anteriores. Un amanecer dorado iluminó el campamento, y el cielo estaba pintado de tonos vibrantes que anticipaban lo que estaba por venir. De pronto, un soplo de viento recorrió la asamblea, y los murmullos se desvanecieron, cesando toda actividad. El pueblo sintió la misma calma que precede a una tormenta, y los ojos miraban con expectación hacia la nube. Moisés, exclamó a Aarón, su hermano,
la nube se mueve, y un sonido como el de trompetas resuena en el aire. Y así fue, una música trascendental comenzó a emanar de la nube, era una armonía que parecía atravesar las almas y ablandar los corazones. Entonces, la voz del Señor, poderosa y serena, habló desde la nube: levanta tu vara, Moisés. Y el pueblo verá mi gloria y mi poder. Con fe inquebrantable, Moisés alzó su vara, el símbolo de la promesa y el pacto. El ambiente estaba cargado de expectativa, cada mirada fija en lo extraordinario que estaba a punto de acontecer. Y así ocurrió, las aguas del Mar Rojo comenzaron a agitarse, como si un enorme rugido las instara a separarse. Las olas se partieron y un camino seco apareció en medio de las aguas, como si fueran los mismos dedos de Dios trazando el sendero hacia la libertad. El pueblo, atónito, quedó paralizado por un momento, pero pronto la fe superó al temor. Avancemos hacia la tierra prometida, gritó Caleb, tomando la delantera. La multitud, revitalizada por la promesa de Dios, empezó a marchar, haciendo eco del clamor de su líder. Sin embargo, entre la multitud, las dudas no se habían disipado del todo. Algunos murmuraban entre sí, temerosos de lo que podría venir. Una sombra de inquietud se cernía sobre ellos, cuestionando si ese camino era realmente el de la redención. ¿Y si las aguas se cierran tras nosotros? ¿Y si no estamos preparados para lo que nos espera del otro lado? Moisés, escuchando el murmullo del desánimo, se volvió hacia el pueblo y, con voz firme, dijo: no temáis, porque el Señor vuestro Dios peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Su declaración resonó con poder, y así el pueblo decidió avanzar, como un único cuerpo. Los israelitas cruzaron el lecho del mar, las aguas a su lado como torres imponentes. Aunque temerosos, la esperanza en sus corazones se avivaba con cada paso que daban. De repente, la nube detrás de ellos emitió una luz brillante, y una voz resonó de nuevo: este día, os presentaré un juicio ante vuestros ojos. Así como el poder de las aguas se reveló, así se revelará la fidelidad de mi pacto. El pueblo sintió el escalofrío de lo divino en el aire. La certeza de que un milagro mayor estaba por suceder llenó los corazones. Unos momentos más tarde, una sombra oscura se aproximaba velozmente sobre el mar. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer con temor. Los corazones comenzaron a latir desbocados. La voz del Altísimo retumbó de nuevo, resonando con autoridad: el tiempo se ha cumplido. Mirad y ved la salvación del Señor, mientras su ira se manifestará sobre Egipto. Este día será un testimonio eterno de mi poder y mi amor por mi pueblo. Los israelitas, atónitos, comprendieron que estaban a punto de experimentar no solo la liberación, sino también un juicio de Dios que cambiaría el curso de la historia. El mar se cerraría, y aquellos que habían oprimido a los hijos de Israel no verían más el amanecer. Con cada segundo, la revelación del plan de Dios se avecinaba. El camino a la libertad y la justicia se estaba formando ante ellos, desvelando la grandeza del propósito divino. Mientras el viento soplaba con fuerza y las aguas retumbaban al cerrar nuevamente, el pueblo se unió en un grito apasionado: Señor, en ti confiamos. Muéstranos tu gloria. Y así, con la misma fe que permitió su cruzar, esperaron el desenlace del juicio, sumidos en una mezcla de asombro y reverencia ante el poder inigualable de Dios que estaba por ser revelado. En sus corazones, la pregunta ardía: ¿cuál será el destino de los opresores? ¿Y cómo será nuestra vida después de este día? La oscuridad se cernía sobre el horizonte mientras las aguas inamovibles se agitaban con furia. Los israelitas habían cruzado, pero el eco del miedo aún reverberaba en sus almas. En el fulgor de la fe, aún había quienes temían lo que estaba por venir. ¿Por qué hemos de temer? Se escuchó una voz entre la multitud, rasgada por la ansiedad. El poder de Dios se ha manifestado, pero ¿qué sucederá cuando se cierren las aguas? Moisés, con su corazón envuelto en el fervor divino, se erguía como un faro de esperanza.
La nube de la presencia del Señor era su vestido y un símbolo de la protección perpetua. No temáis, repitió con firmeza, porque el Señor luchará por nosotros. Pero, en el fondo de su ser, sentía la inminente necesidad de que el pueblo comprendiera que se habían embarcado en algo más grande, debían entrar en un nuevo pacto con Dios. Mientras tanto, en las profundidades del mar, las sombras comenzaron a formarse. Satanás, el acusador, resonaba en la penumbra, sabiendo que este era un día clave en la historia de la redención. ¿De verdad crees que este pueblo olvidará sus ídolos?, susurró, como una serpiente en la bruma. La misma fe que los lleva a cruzar también podría llevarlos a la desconfianza. Contemplar la victoria puede llevar a la arrogancia. Los vientos de la duda comenzaron a girar, golpeando las mentes de unos pocos. La nube se hizo más oscura cuando Egipto se lanzaba en su persecución. Las carrozas sonaban como un trueno mientras se acercaban, y el pánico se apoderaba del corazón de algunos. Deberíamos haber quedado en Egipto, murmuró un hombre con voces de desesperanza. Pero Moisés, sintiendo el ataque sobre su pueblo, alzó sus manos hacia el cielo. Señor, aumenta nuestra fe en este momento crítico, clamó, y el peso de su oración ascendió hacia lo alto como un incienso en la presencia de Dios. La voz que había hablado en la nube resonó otra vez, imponente y majestuosa: Moisés, diga al pueblo que siga adelante. Este es el tiempo de mi gloria. Este día, los opresores serán arrojados al abismo. Observa la salvación que he preparado para ti y tu pueblo. Con un llamado de fe que vibraba en su pecho, Moisés dio un paso hacia el abismo del mar, una ruptura en la corriente, un camino resplandeciente. Las aguas, como dos paredes de cristal, brillaban magníficamente a su lado, y el pueblo, confiado en la presencia de su líder, avanzó con determinación. Los piecitos de los niños tropezaban sobre la arena, y cada hombre y mujer proclamaban la grandeza del Dios que los había llevado tan lejos. Así como las aguas se levantaban, una voz resonante sacudió el entorno. Llegará el día en que todas las naciones verán mi gloria y mi juicio, dijo el Señor. Sobre la piedra de escándalo, mi pueblo tomará un nuevo nombre, el de mis redimidos. Los egipcios, ahora a un paso de la separación divina, sintieron el terror en sus corazones. Con cada vuelta de la rueda de sus carros, una desesperación avivada por el miedo se propagaba. ¿Qué hemos hecho? Los dioses de Israel combaten por ellos. El mar aún mantenía su lección solemne, y así, mientras el último israelita cruzaba, una nueva realidad comenzó a gestarse. La imagen de los egipcios persiguiendo rápidamente se redujo cuando una nube oscura cubrió desde el cielo. El Señor distinguió a su pueblo, guiándolos en un manto de luz y salvación, mientras los opresores se hallaban atrapados en la tormenta de su ira. Con sus ojos fijos en lo que ocurría, los israelitas comenzaron a cantar un nuevo canto, un canto de redención y liberación. Canten al Señor, porque ha triunfado con gloria, resonó por toda la orilla. Sin embargo, mientras el cielo caía en la puerta de la venganza, un nuevo misterio emergió en el corazón de aquellos que habían cruzado. ¿Qué haría el Señor después de esto?, se preguntaban entre sí, sintiendo un anhelo por la revelación de lo que estaba aún por venir. En su corazón, sabían que era solo el comienzo de un viaje espiritual profundo, un viaje que los llevaría a la montaña de Dios donde escucharían su voluntad, un viaje que definiría su destino como nación. Y así, el pueblo quedó ante el umbral de un nuevo amanecer, preguntándose qué seguiría. La respuesta estaba oculta en la soberanía de Dios, un plan tan antiguo como el propio tiempo, y el eco del poder divino resonaría en sus vidas de una manera que jamás podrían imaginar. El canto de liberación aún reverberaba en los corazones de los israelitas como un eco reciente de los prodigios de Dios. Mientras la espuma del mar se asentaba, los hombres y mujeres comenzaron a mirar hacia el desierto que se desplegaba ante ellos. Cada uno de los que habían cruzado sentía un nuevo sentido de identidad, un despertar espiritual que los llamaba a una vida de esperanza y obediencia.
Pero los ecos de la incredulidad aún acechaban, como sombras al atardecer. Moisés, al percibir la mezcla de alivio y desasosiego entre su gente, sintió que el momento requería de una guía firme. Escuchad, oh Israel, proclamó con voz clara, hoy hemos visto la salvación del Señor. Él ha librado nuestras almas de la esclavitud y ha roto nuestras cadenas. La mirada de los hombres se alzó, y las mujeres abrazaron a sus hijos, aún temerosos pero atisbando una claridad en medio del caos. Mas no os engañéis, continuó. Este no es el fin, sino el comienzo de nuestra travesía hacia la tierra prometida. El Dios que nos guió a través de las aguas se ha propuesto llevarnos a un lugar donde fluye leche y miel. Pero debemos estar dispuestos a seguirle con todo nuestro corazón y obedecer su voz. Entonces, una nube espesa de incertidumbre envelopó el campamento cuando algunas almas empezaron a murmurar, ¿y si encontramos otro faraón en la tierra prometida? ¿Y si en lugar de libertad, solo hallamos desolación? Sus voces se entrelazaban en un tenso murmullo, echando sombra sobre la certeza brillante que Dios mismo había provisto. En ese instante, el Señor habló nuevamente a Moisés desde la nube que había estado guiándolos. Moisés, contempla a tu pueblo. Sus corazones son como tierra árida, necesitan ser cultivados en la fe. Tómalo como aviso de que deben seguir mis mandamientos. La solemnidad en la voz del Altísimo resonó a través de la tempestad del espíritu de Moisés. Sí, Señor, respondió Moisés con humildad. Estaré atento a tus ordenanzas. De inmediato, reunió a su pueblo y compartió el mensaje divino, implorándolos a que aceptaran la nueva vida que se les ofrecía. Con valor, Moisés exhortó, y recordad, el Señor peleará por nosotros, pero tenemos un llamado a responder. En los días venideros, será necesario demostrar nuestra fe. Cuando lleguemos a la montaña sagrada, se nos darán instrucciones que definirán nuestra relación con Él. Al oír estas palabras, el pueblo comenzó a reconciliar su incertidumbre con la promesa divina. Las manos temerosas se alzaron hacia el cielo en busca de compasión, y así, con un corazón renovado, unieron sus voces en una oración: Señor, guíanos. Te alabamos por la salvación, por el agua que se ha separado. Ahora llévanos a la tierra donde tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Invisible a ojos humanos, el adversario todavía acechaba. En su celoso resentimiento, el acusador se burlaba de la debilidad de los corazones humanos. Ellos son un pueblo que siempre olvida, lo verás cuando enfrenten el primer desafío, la murmuración será su refugio, tramaron las sombras profundas de su malignidad. Pero Moisés, sosteniendo la vara de Dios, sintió la fragorosa presencia del Espíritu. Así como el mar se apartó ante nosotros, las montañas también se moverán, afirmó con una resolución renovada. Estamos en proceso de ser transformados. La herencia prometida será nuestra, y nuestros pies no tropezarán. A medida que avanzaban por el camino desértico, las estrellas empezaron a aparecer en el vasto firmamento nocturno. Cada estrella recordaba al pueblo el compromiso inquebrantable del Dios que los había liberado. Sin embargo, una sombra seguía sus pasos, aguardando el instante propicio para apartar a Israel de su senda, y así, bajo un cielo estrellado, los israelitas se preparaban para lo que se avecinaba, con el eco antiguo de la promesa resonando en sus corazones: yo te he escogido, y jamás te dejaré. Sin embargo, en la oscuridad del futuro que aún era incierto, la voz del Señor resonó en lo profundo de sus mentes. Pero recordad mis estatutos. Vuestro destino es doble, y la elección que hagáis definirá el día de vuestra redención. La palabra pendiente flotaba en la atmósfera, un recordatorio del pacto. ¿Acaso estaban dispuestos a mantenerlo, o irían tras otros dioses? Así, los israelitas siguieron su jornada, sin saber que a lo lejos otro camino se preparaba, en el horizonte, un nuevo desafío, que revelaría el propósito absoluto de Dios hacia su pueblo elegido. Los días pasaron y el desierto continuó desplegándose frente a los israelitas, un vasto panorama de polvo y sombras, pero también un escenario donde la bendición y la adversidad se entrelazaban en una danza divina. Moisés lideraba a su pueblo,
confiando en las promesas del Altísimo, mientras preparaba sus corazones para lo que estaba por venir. Un día, mientras el sol empezaba a caer en el horizonte, Moisés subió a una pequeña colina para orar. Se sentó solo, buscando la dirección del Eterno. La brisa cálida del desierto le susurró al oído, y su corazón fue envuelto en una oración profunda. Oh Señor, tú que has sido nuestro libertador, ilumina el camino que debemos seguir. Que nuestros corazones sean agradables ante ti. De repente, la nube que los había guiado desde Egipto descendió sobre él, oscureciendo el cielo de luz con la majestad de la gloria divina. Moisés, resonó la voz del Señor, mi pueblo está sediento, no solo de agua, sino de mi palabra. Prepáralos para lo que se avecina. Moisés, arrebatado por la reverencia, respondió, Señor, estoy a la escucha. ¿Qué deseas que haga? Proclama en medio del campamento, dijo el Señor. Que se preparen para el tercer día, porque en ese día descenderé sobre el monte, y allí hablaré con ellos. Ellos serán un reino de sacerdotes y una nación santa, si escuchan y guardan mis mandamientos. Al escuchar esta orden, Moisés regresó apresuradamente al campamento, sus pasos llenos de determinación. Escuchad, oh Israel, gritó, su voz resonando entre las tiendas. El Señor ha hablado. En 3 días, el Altísimo descenderá en una nube sobre el monte Sinaí. Debemos prepararnos, purificarnos y estar listos para recibir su instrucción. El pueblo, movido por una mezcla de temor y expectación, comenzó a prepararse. Se lavaron y se vistieron de ropas limpias, dejando atrás cualquier mancha de desobediencia y pecado. El aire estaba cargado de un fervor nuevo, no solo en sus corazones, sino en toda la tierra que pisaban, pero en el fondo, el murmullo de la incredulidad aún susurraba entre ellos. Algunos comenzaron a cuestionar, ¿qué si su voz es ruidosa y aterradora? ¿Podremos soportar su gloria? Estas dudas se enredaban con sus esperanzas, tensando sus espíritus entre el miedo y la promesa. Día y noche, el desierto se tornó un lugar de intensa preparación espiritual. Cuando finalmente llegó el tercer día, un estremecimiento recorrió el campamento. Los cielos estaban cubiertos de nubes oscuras, relámpagos destellaban y un rugido de truenos resonaba en la distancia. La tierra temblaba bajo el peso de la presencia de Dios, mientras Moisés guiaba a los hombres y mujeres hacia la base del monte. El aire se llenó de un silencio reverente cuando el Señor, majestuosamente, descendió en fuego y humo. El monte retumbaba, y el temor de Dios se apoderó del pueblo. Moisés, con la vara de Dios en mano, se acercó a la montaña, donde el Eterno estaba dispuesto a revelar su alianza. Escucha, Israel, proclamó Moisés, con la voz alzada sobre el clamor del pueblo. Hoy se establecerá nuestra relación con el Altísimo. Él nos dará su ley, que será la luz de nuestras vidas. Pero recordad, la obediencia es nuestra respuesta a esta gracia. Las palabras resonaron como eco en los corazones de los israelitas, preparando el suelo para lo que el Creador estaba a punto de sembrar. Pero en sus corazones, una inquietud latía, ¿serían capaces de vivir de acuerdo a lo que se les pediría? Mientras las llamas de la nube consumían el monte, la voz de Dios se alzó en claridades que nunca antes habían escuchado, y así, el destino de Israel pendía de un hilo. La revelación estaba a punto de ser desatada, un nuevo pacto forjándose entre lo divino y lo humano. Sin embargo, en medio de esos momentos sagrados, una advertencia surgió en la mente de Moisés: recordad, vuestra respuesta definirá el día de vuestra redención. Así, la escena se preparaba para un encuentro divino que probaría la fe de un pueblo. En esos instantes reveladores se encontraba el plan soberano del Señor, un camino de fidelidad que aún estaba por descubrirse. ¿Acaso serían ellos las vasijas de su gloria, o los recipientes de su ira? La respuesta pendía en la balanza, aguardando el eco del corazón de cada uno. La luz del nuevo día se alzó sobre el monte Sinaí, un manto divino que abrazaba el espacio sagrado donde la tierra y el cielo se encontraban. La presión en el aire era palpable, y el pueblo se había reunido,
ansioso y ansiosamente expectante por lo que estaba por venir. Las llamas danzantes que brotaban del monte dibujaban sombras imposibles sobre los rostros temerosos, un eco de lo sagrado palpitaba en cada corazón. «Sed valientes», exclamó Moisés, su rostro decidido, reflejando la luz divina que ahora lo rodeaba. «No temáis ni titubeéis, el Señor habla con nosotros hoy. Este es nuestro momento de alianza. Escuchadle». En la cúspide de la montaña, la voz de Dios resonó como un trueno y al mismo tiempo como una suave brisa. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Estas palabras se hicieron eco en las profundidades del alma de cada israelita, resonando con la certeza de lo sobrenatural, y así, se dieron a conocer los 10 mandamientos como un pacto de vida. No hurtarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Cada mandamiento era como una luz que iluminaba el camino de los corazones ávidos, una guía para formar la nación que el Eterno deseaba, pero entre los susurros de obediencia y reverencia, el desasosiego comenzó a despertar. Algunos corazones encontraron en esas palabras el desafío de una identidad restaurada, mientras que otros meditaban si realmente podrían sostener la gloria de esta nueva vida, balanceándose entre el aliento divino y el eco amenazante de sus propias dudas, y cuando Dios les ordenó, «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra», Moisés vio que la incredulidad se estaba atando a algunos en cadenas de inquietud. Temían demasiado al fuego sagrado. En voz baja, se preguntaban, ¿conocemos realmente a este Dios? ¿Cómo podremos vivir para Él cuando nuestras pasiones aún nos arrastran? Moisés, al reconocer la confusión e inquietud, clamó de nuevo, «Escuchad, Israel, el Eterno es compasivo y grande en misericordia. Él no desecha el corazón contrito y humillado. En su plan está nuestra redención, si respondemos con fe a su llamada». Las palpitaciones de la montaña, los truenos y relámpagos fueron un recordatorio de su magnificencia y poder. Mas, a medida que el día avanzaba, un silencio pesado se apoderó del campamento. Los hombres y mujeres esperaban, y entre ellos, la voz temblorosa de algunos resonó, «Si no podemos cumplir con estos mandamientos, ¿quedaremos fuera de su favor?». Fue entonces que, en medio de su desesperación, la voz de Moisés se elevó una vez más. «Recordad, el Creador que ha hablado hoy es el mismo que conoce nuestros corazones. Si caemos, si fracasamos, su pacto permanece, su amor es más grande que nuestras debilidades. Su camino busca el arrepentimiento y la restauración». Sin embargo, Moisés sabía que el futuro de Israel era incierto y una crisis de fe acechaba. Él, sintiendo el peso de la responsabilidad, subió aún más alto hasta la culminación del monte. Se acercó a la nube que tapaba la gloria de Dios, buscando la confirmación que su pueblo necesitaba. «Señor, dime, ¿cómo se concreta esta promesa de vida que nos ofreces?». La respuesta fue como un trueno en la tormenta: «Tu pueblo debe permanecer leal y fiel. Cada acto de fe será una declaración de su elección. Si se desvían, habrán olvidado su llamado y la sangre del pacto». Mientras el pueblo temía, la sombra de la advertencia envolvía la atmósfera. Una elección estaba planteada ante ellos, y la pregunta presente resonaba más allá del monte: ¿caminarán en la luz de la ley y creerán en el amor del Creador, o dejarán que la sombra de la duda les lleve al abismo? Así, la historia de Israel pendía en un hilo, y en cada corazón latía la verdad de un pacto divino. La clave estaba en sus manos, el destino de su promesa se decidiría en el eco de su obediencia. La revelación del plan del Eterno se desenvainaba, y el suelo de su fe estaba a punto de ser probado. La verdadera esencia de su redención estaba comenzando a revelarse. El temor y la esperanza estaban entrelazados. Y recordad, que aún en medio de la prueba, el camino hacia la gloria del Señor comienza con un paso en singular: «Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», resonó su voz interior, mientras el pueblo,
temeroso pero esperanzado, aguardaba la respuesta a su indiscutible respuesta: ¿a quién seguiremos? La decisión estaba a la vista. La revelación de un pacto nuevo apenas comenzaba, y con ello, la promesa del Altísimo aguardando en su horizonte. El día había llegado. 3 días de expectación y preparación culminaron en un amanecer que brillaba como un símbolo de la nueva vida que Dios prometía a su pueblo. Moisés, erguido con la vara del pacto, observó la multitud que se había reunido a los pies del monte Sinaí. Cada rostro reflejaba el pálpito de decisiones que pendían en el aire. Allí estaban los hombres y mujeres, los ancianos y jóvenes, anhelosos y asustados ante la voz del Santo. Hoy, el Señor, nuestro Dios, se manifestará de una manera que jamás olvidaremos, proclamó Moisés con poder. El Altísimo ha dispuesto un nuevo pacto, una alianza que nos llevará a vivir en su presencia. Su ley nos revelará el camino de la justicia y la paz. Las nubes espesas cubrieron el monte, y la tierra tembló con la majestuosidad divina. La atmósfera se volvió sagrada, y un silencio reverente envolvió a la multitud. Sin embargo, el temor también era palpable entre algunos que dudaban: ¿estamos preparados para escuchar la voz de Dios? ¿Podremos sostener su gloria? Aún así, la fe comenzaba a fluir en los corazones. Sí, podemos, exclamó Caleb, sus ojos brillantes ante la magnitud de lo que se avecinaba. Él es fiel, y en su lealtad encontraremos nuestra fortaleza. Luego, un estruendo como el de un trueno resonó y la voz de Dios habló. Yo soy el Señor, tu Dios. Cada palabra reverberó, y la ley se entregó, un conjunto de mandamientos que no solo definían la conducta, sino que prometían un camino de vida. No tendréis dioses ajenos, proclamó el Señor. Éxodo 20, 2-3. Al recibir la ley, el pueblo se sintió abrumado. La gloria de Dios era aterradora, pero también extraordinaria. De repente, el temor fue desplazado por un deseo ardiente de obedecer y ser cada vez más como Él. Le daremos nuestro corazón, y seremos su pueblo, susurraron unos a otros. La voz de Moisés resonó nuevamente: ¿estáis dispuestos a seguirlo? Sí, lo haremos, respondieron al unísono. La decisión fue como una declaración hecha en el cielo, un pacto de fidelidad. La angustia y la duda comenzaron a desvanecerse. No obstante, el adversario, siempre al acecho, murmuraba entre las sombras de algunos. Pero seréis incapaces. ¿No recordaréis la vida en Egipto? Volveréis a los viejos dioses. Aunque se sentían fuertes, la lucha interna continuaba. Aún había quienes dudaban. Moisés, sintiendo el resentimiento oculto entre el pueblo, se acercó a ellos. Recordad, hermanos, la redención que nos ha alcanzado. Él ha hecho maravillas para traernos aquí. Salmo 126, 3. Las llamas en sus corazones comenzaron a reavivarse, y la esperanza alumbró sus ojos. Con renovada fuerza y determinación, Moisés ascendió de nuevo a la cima del monte para recibir las instrucciones finales del Señor. En el fondo de su corazón, sabía que el desafío requería más que palabras, necesitaba fe activa para enfrentar lo que vendría. No teman, porque el Señor va delante de nosotros, repetía a su pueblo, mientras la gloria del Dios viviente iluminaba su ser. Al descender del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía, y el pueblo contempló el poder divino. Las dudas comenzaron a disiparse cuando vieron la manifestación de la presencia del Eterno en su líder. Moisés extendió las tablas hacia la multitud. He aquí la guía y luz que se nos ha dado. No olvidemos que la obediencia será la llave a la prosperidad en la tierra prometida y nuestra conexión al Dios que nos ha salvado. Cada mandamiento será un faro de vida. Una oleada de alabanza salió de cientos de bocas. Amén. Caminaremos en sus caminos. La unidad del pueblo se fortalecía, y con cada proclamación, el miedo era ahogado por la fe. Así se estableció un nuevo comienzo para los israelitas. La historia de su redención quedó grabada no solo en sus memorias, sino en la esencia de quienes se unieron al pacto de Dios.
El murmullo de la lucha y el dolor se opacó como un eco lejano, mientras el futuro aguardaba con promesas infinitas. Al salir del monte, el viento sopló suave y refrescante. Moisés y su pueblo avanzaron hacia la tierra prometida, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que su Dios estaba con ellos, listo para guiarlos. Ahora, el tiempo de la realización ha llegado. Seremos un pueblo que se deleita en obedecer a su voz. Nuestro destino está en sus manos, afirmó Moisés con confianza, y así, bajo la guía de su Creador, los israelitas tomaron sentidas decisiones. La vida en la libertad y la devoción a Dios se hizo su nueva realidad, aquel era el pacto vivido, el cumplimiento de una promesa eterna. Sus corazones palpitaban al unísono con la expectativa de un camino lleno de gloria y de fe. El pueblo había decidido, su lealtad va hacia el Señor. Era el comienzo de una nueva historia, donde la fidelidad de Dios se manifestaría a través de ellos, transformando no solo sus vidas, sino el futuro de todas las generaciones venideras. Ahora tú, querido lector, deberías tomar acción en este momento crucial. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu fe. Deja un like ahora para que más personas puedan ser alcanzadas por estas poderosas narrativas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este desenlace que define el futuro de un pueblo, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la difusión de la palabra de Dios.